¿Qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo les va? Bendiciones para cada uno de ustedes. Es un placer estar nuevamente a través de este medio para compartir un capítulo más de esta serie que a mí me apasiona, no por lo que yo pueda llegar a decir, sino por el material que me toca leer para compartir con ustedes. Es uno de los proyectos que con más gozo estoy llevando adelante. Serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios, donde a la vez que estudiamos la vida de Jesús y todas sus enseñanzas y sus mensajes, rescatamos de los escritos de Elena G. de White todos aquellos párrafos que nos ayudan a entender quién es Dios, todo lo que tenga que ver con respecto a la divinidad, a la deidad, para que podamos adorar al verdadero Dios, ¿sí? Y no tengamos dioses ajenos. El capítulo que nos toca hoy es el capítulo 46, que se titula La Transfiguración. Recuerdan que el capítulo pasado, los discípulos y Jesús habían tomado ya un bote donde se dirigían a Jerusalén. Los discípulos estaban muy tristes, preocupados, porque Jesús ya les había hablado de todo el sufrimiento que les iba a tocar pasar y de cómo los judíos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes iban a querer matarlo. Y en esta escena, cuando ya habían llegado al lugar donde ellos iban, Jesús llamó a 3 de sus discípulos. Recuerdan que este método ya lo utilizó antes Jesús, que fue cuando resucitó a la hija de Jairo. Recuerdan que habíamos contado que estaba Jesús y que había elegido a Pedro, a Santiago, a Juan, al padre, a la madre de la niña, y que la número 7 era la niña que había resucitado. De ahí el símbolo de lo que es liberación, resurrección del número 7. Ahora Jesús vuelve a hacer algo similar y vamos a poder encontrar el mismo patrón. Llamó a su lado a Pedro, Santiago y Juan, y obviamente Jesús. Ahí ya tenemos 4, ¿no es cierto? Y los condujo a ascender por una senda escarpada donde había una montaña solitaria. Y después de todo un día de viaje, estaban muy cansados. Y incluso Jesús, después de sanar y de predicar, de compartir ese poder de Dios, él aún así estaba vestido de humanidad y compartía físicamente las mismas necesidades y dolores que cualquier otro ser humano. Y estaba Jesús tan cansado como sus discípulos. Estos no le preguntaron a dónde iban, pero llegó un punto en donde Jesús les dijo, vamos a quedarnos por acá. Se hizo de noche, completamente oscuro. Jesús se arrodilla a orar, el rocío cae sobre su cuerpo. Sus discípulos en un momento lo acompañan al principio, pero fíjense la diferencia que hay entre la comunión que tenía Jesús con su Padre, que podía estar horas orando, con sus discípulos y con nosotros, que con suerte podemos orar 10 minutos y ya no sabemos qué decir o no tenemos más nada para decir porque hacemos o decimos un chorizo de siempre las mismas cosas, como si fuésemos robots. Agradecemos, pedimos en el nombre de Jesús, amén. Fíjense la diferencia, ¿no es cierto?, que Jesús tenía con su Padre, que podía estar noches enteras orando. Y acá nos relata la sierva del Señor: el Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos y ha deseado aliviar su pesar, dándoles la seguridad de que su fe no ha sido inútil.
No todos, aún entre los 12, podían recibir la revelación que deseaba impartirles. Solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní, un poquito más adelante, han sido elegidos para estar con él en el monte. Ahora su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele, una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su suprema agonía. Vamos a subrayar esto con el color del Espíritu de Cristo, porque es una frase tremenda. Jesús estaba pidiendo una manifestación de su propia divinidad que los consuele, el consolador, en la hora de agonía suprema. Que los consuele ¿cómo? Con el conocimiento de que Él, Jesús, es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. Jesús ni siquiera estaba pidiendo por sí mismo, estaba pidiendo por sus discípulos. Tal es el amor que tenía por la humanidad que dejaba su descanso para más adelante, dejaba su alimento para más adelante, dejaba su comodidad para más adelante, hasta que la última de las personas que lo seguían y que pedían de él hubiesen estado satisfechas física y espiritualmente. Y acá lo mismo con sus discípulos que él tanto amaba. Los discípulos, después de un rato de orar, se quedan dormidos y en vez de acompañarlo, él los había llevado a que puedan orar con él. En vez de acompañarlo y de estar velando, se dejaron vencer por el sueño, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros lo mismo? Quizá no con el sueño, pero tal vez con otras preocupaciones de la vida. Sacamos la atención de lo que sería estar velando y orando en estos momentos tan importantes de la historia y nos dejamos llevar por planes, proyectos en este mundo que corren nuestra vista, ¿no es cierto? Sin embargo, en un momento dice que toda la montaña se ilumina, que las puertas de la ciudad santa del cielo se abren y los discípulos se despiertan y ven este espectáculo grandioso donde la divinidad interna de Jesús resplandece, donde su cuerpo está iluminado y donde la gloria de Dios desciende del cielo y se junta con esta divinidad de Jesús en la tierra e iluminan absolutamente todo. Sus ropas quedan blancas como la nieve y su rostro brilla como el sol. Los discípulos contemplan estos raudales de gloria que iluminan el monte. Recuerden que teníamos a Jesús, a Pedro, Santiago y Juan. Y ahora dice que ven que Jesús no está solo. Al lado de él hay 2 seres celestiales que conversan íntimamente con él. Son Moisés, quien había hablado en el Sinaí con Dios, y Elías, a quien se concedió el alto privilegio de no pasar bajo el poder de la muerte. Entonces teníamos 4, le sumamos 2, ya tenemos 6. Vamos a seguir viendo los detalles, ¿no? Acá en este párrafo la sierva del Señor nos explica por qué fueron Moisés y Elías los que vinieron, qué significa esto y por qué simplemente no fueron los ángeles más poderosos. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Moisés representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción.
Entonces Moisés representa a los que mueren, pero resucitan en el Señor para ser salvos, y Elías representa a todos los que están vivos en la segunda venida. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado para salud. ¿Cuál es esa luz que lo rodea? La gloria del Padre. Dice que Cristo vendrá en la gloria de su Padre. El Padre mismo también estará en la segunda venida. Un detalle que a veces pasa desapercibido por la gran mayoría. Porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo, el Rey, Moisés, el representante de los santos resucitados, y Elías, de los que serán trasladados. Una representación pequeña de lo que será la segunda venida. Dice la sierva que los discípulos no entendían demasiado qué estaba pasando, reconocieron que eran Moisés y Elías, pero ellos seguían con sus ideas de que ahora Moisés y Elías venían a defender a Jesús de lo que le querían hacer y de que ellos iban a mediar ante el pueblo para que lo aceptaran como Mesías y que pueda establecer su reino terrenal. Seguían sin entender cuál era la misión de Cristo. Siempre absortos en sus dudas, en sus flaquezas. Pero bueno, a mí lo que me pareció increíble el detalle es que incluso estando Moisés y Elías y toda la gloria sobre la montaña, dice que fueron vencidos por el sueño y que no llegaron a oír la conversación entre Moisés, Elías y Jesús. Seguramente a mí me hubiese pasado lo mismo, ¿no? No quiero pecar de arrogante, pero cuánto daría por haber estado en ese momento, ¿no es cierto? Y ver si me dejaban pegarle un abrazo a Elías, a Moisés, o por lo menos escuchar a ver qué es lo que están hablando. ¿Cómo se van a dejar vencer por el sueño? Es el pensamiento que por ahí se nos viene a nosotros a la cabeza, ¿no? Pero bueno, habría que haber estado en ese momento, e incluso hoy quizá también tenemos manifestaciones del poder de Dios y estamos dormidos, ¿no es cierto?, espiritualmente. Sin embargo, dice que por haberse dormido, no recibieron todo lo que Dios deseaba darles. Aún así recibieron gran luz y se les aseguró que el cielo conocía el pecado de la nación judía por haber rechazado al Hijo de Dios. Todo esto a los discípulos les dio la seguridad de que estaban en el lugar correcto, en el camino correcto. Mientras estaban aún mirando la escena sobre el monte, he aquí una nube de luz que los cubrió. Recuerden, Pedro, Santiago, Juan, Jesús, Moisés, Elías, y ahora una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Esa séptima persona, Dios el Padre. Fíjense que los números no son casualidad acá tampoco. Dios es el fin de todo, es la liberación del pecado. Es el amor, es la bondad, es la eternidad. Es un dato de color simplemente el número, ¿no es cierto? Liberación, sanación. Mientras contemplaban la nube de gloria, más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto, mientras oían la voz de Dios que hablaba en la pavorosa majestad, que hizo temblar la montaña, los discípulos cayeron abrumados al suelo, permanecieron postrados con los rostros ocultos, hasta que Jesús se les acercó y tocándolos disipó sus temores. Con su voz bien conocida: levantaos, no temáis. Aventurándose a alzar los ojos, vieron que la gloria celestial se había desvanecido y que Moisés y Elías habían desaparecido. Ahora estaban solos en el monte con Jesús. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros a veces estar solos en el monte con Jesús? Cuando digo el monte, digo la naturaleza, ¿no es cierto? Abandonar un poco todas estas comodidades de la vida
y salir a ese lugar donde podemos oír la voz de Dios con más facilidad. Lo que a mí me deja este capítulo son las verdades fundamentales que vemos desde el capítulo 1, que Jesús verdaderamente es Hijo de Dios, que la personalidad divina de Cristo es el Consolador, es el Espíritu Santo, y que Dios está atento a nosotros para darnos más conocimiento, para mostrarnos todo lo que necesitamos saber sobre el reino de los cielos, para que podamos compartirlo a otras personas y que podamos estar preparados. Se nos amonesta a no dormirnos. También aparece en la Biblia la parábola de las vírgenes que también durmieron. Y todo eso está escrito para nosotros, tanto la historia de los discípulos como de las vírgenes. Es una amonestación, es un llamado de atención para que no durmamos. Y no está hablando del sueño diario de cerrar los ojos. Es un sueño simbólico, es un sueño espiritual, de no estar adormecido con las cosas de la vida y estar atento a las cosas espirituales, pedirle discernimiento a Dios para entender todas estas cosas que estamos leyendo. Todas estas cosas son un tesoro, hermanos, son un tesoro. No podemos dejarlo pasar y tampoco debemos permitir que haya otras personas que tomen estos textos y los malinterpreten, los reacomoden, los saquen de contexto, por ejemplo, para decir que el verdadero pueblo adventista cree en un Dios trino, que cree en un tal Dios Espíritu Santo con una identidad diferente a la de Cristo. Todas estas doctrinas de hombre que han entrado en la iglesia adventista y que contaminan la mente y el corazón de tantas personas. Nosotros estamos leyendo este libro desde la primera letra hasta el último punto y estamos viendo cuáles son las verdaderas creencias adventistas en cuanto al Padre, el único Dios verdadero, a Jesús como el Hijo de Dios y al Espíritu Santo como esa personalidad divina de Cristo consolándonos a cada día. Que Dios los bendiga, hermanos, los espero en la próxima. No olviden suscribirse, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y si es de bendición este material, que puedan compartir, ¿sí?, a otras personas que quizá lo necesitan. Este material quizás es más específico para la gente adventista, aunque hay lecciones para todos. Sabemos que los escritos de Elena de White eh, son para aquellas personas que aceptan su don, que ella tuvo el don de profecía, y quizás hay otras personas que todavía tienen que conocer cómo Dios se revela con este don y cómo eligió a una mujer en el siglo de 1800 para darle también estos mensajes a su pueblo, que no van en contra de la palabra de Dios, sino todo lo contrario, que nos guían a la palabra de Dios, que tratan de echar más luz y que nos dan detalles tan hermosos y tan jugosos para que podamos crecer en esta fe del único Dios verdadero. Hasta la próxima, hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes.